Bendiciones con todos. Tema 277, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la traición de Judas. Y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 14 al 16, que dice lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Llegamos a uno de los episodios relatados en este Evangelio, según San Mateo, relacionados con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual es la traición de uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote. De alguna manera, estos versículos complementan con los primeros que aparecen en este evangelio y donde los líderes religiosos planean la forma de cómo matar a Jesús. Y ahora con esto, Judas Iscariote se los facilita. Aquí se nos muestra una de las más viles pecados que una persona puede cometer, y es la traición. La traición consiste en defraudar la confianza de una persona de una forma que no se lo imaginaba. De allí que este pecado lleva a los que lo practican a adquirir una actitud vil e hipócrita. Por otro lado, esta historia contrasta enormemente con la anteriormente relatada, ya que, por un lado, vimos como una mujer ofreció un perfume de más de 300 denarios a Jesús en los versículos anteriores. Sin embargo, aquí vemos a un hombre mezquino que, en lugar de ofrecer una ofrenda de amor a su Señor, decide venderlo por 30 piezas de plata. Este evento es relatado en los 3 evangelios sinópticos. En ellos vemos cómo Judas Iscariote buscó a los principales religiosos para entregar por dinero a su maestro. Aquí vemos a uno de los 12 discípulos que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio. Judas Iscariote es conocido entre los 12 por su traición y su nombre aparece por primera vez cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles. Mateo 10:4 dice: Judas Iscariote, el que también le entregó. Luego lo volvemos a ver en estos versículos donde decide traicionar a su maestro. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Durante todo este periodo, Judas había pasado al lado de Jesús como uno de los 12 de su confianza. Habían sido instruidos en la palabra junto a los demás y presenciado de primera mano todos los milagros que el Señor había realizado. Sin embargo, ahora, después de tanto tiempo, lo vemos traicionándolo. La pregunta sería: ¿por qué Judas tomó la decisión de traicionar a su maestro? Lo cierto es que los evangelios no nos dicen la razón por la cual Judas llegó a esta decisión. Sin embargo, a lo largo de la historia se han planteado algunas sugerencias al respecto que podemos considerar. En primer lugar, algunos creen que lo que llevó a Judas a traicionar a su maestro fue su ambición por el dinero. Los que apoyan esta posición creen que Judas estaba molesto con Jesús porque los había reprendido por el hecho de que ellos habían criticado a la mujer que lo ungió en Betania. Escuche Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino que porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. De acuerdo a Juan, Judas era un ladrón, y en estos versículos queda claro su pecado de ambición por las riquezas. Considerando esto, después de haber perdido la oportunidad de haberse robado parte de lo que valía el perfume de aquella mujer derramó sobre el cuerpo de Jesucristo para ungirlo,
Judas decidió ir a los ancianos y sacerdotes para negociar con ellos el entregárselo por un precio convenido. Dijo Judas: ¿qué me daré? ¿Qué queréis dar? Y yo los entregaré. Así que, en este sentido, Judas entregó a Jesús por causa de su ambición al dinero. La segunda teoría del por qué Judas traicionó a Jesús es que Judas estaba decepcionado de su maestro, ya que éste esperaba que, como el Mesías, los guiara a una guerra civil en contra de Roma para librarlos de su yugo, y al ver que no sería así, decidió traicionarlo. En los tiempos de Jesús existía un grupo terrorista que se conocía con el nombre de los Zelotes. De hecho, uno de sus discípulos había pertenecido a este grupo. Lucas 6:15 dice: Simón, llamado Zelote. Los Zelotes eran un grupo nacionalista muy violento que esperaban terminar con la opresión romana por medio de la espada, y eran conocidos como sicarios que asesinaban con dagas a sus víctimas. Algunos creen que Judas perteneció a este grupo y que cuando se unió a Jesús creía que su misión era restaurar el reino de Israel por medio de la fuerza. Pero al pasar el tiempo y escuchar que el mensaje de Jesús era el amor y el perdón, se desilusionó traicionándolo. La tercera hipótesis en cuanto a por qué Judas traicionó a Jesús es una especie de mezcla entre la primera y la segunda teoría presentada. Algunos opinan que ciertamente Judas era una persona ambiciosa de ganar dinero y que vio la posibilidad de hacerlo vendiendo a su maestro. Pero también entendió que a menos que Jesús se viera sometido a una prueba difícil donde los romanos amenazaran su vida, este se defendería y así desencadenaría el movimiento subversivo en contra de Roma. Así que decidió tomar ventaja de esto y ganar doblemente. Por un lado, creía que ganaría algo de dinero vendiéndolo, pero quizás estaba seguro de que su maestro se defendería de sus captores, iniciando la lucha en contra de la nación extranjera que los oprimía. De hecho, a lo mejor no era el único que creía que esto de defenderse de sus enemigos por medio de las espadas iba a ocurrir, porque los discípulos estaban armados con espadas, los cuales se esperaban defender cuando llegara los captores de Jesús. Mira lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Si este era el pensamiento de Judas y realmente creía que lo que Jesús necesitaba para liberar en armas a los judíos era estar envuelto en una situación donde su vida se vería amenazada por los romanos, y con esto creía que le iba a lograr, pero realmente se equivocaba. El precio de un esclavo. La ambición de Judas no dejaba de pasar desapercibido, especialmente porque el final llega a ofreciéndoles a entregarles a su maestro a cambio de dinero, y al final estos acuerdan el precio de la traición. Dice así: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Las palabras piezas de plata se traduce de una sola palabra griega, argurión, y realmente hacen referencia a un objeto de plata. De allí que se traduce como piezas de plata o monedas de plata. La verdad es que el precio por el cual vendió Judas a Jesús fue bastante bajo. De hecho, para los judíos ese era el precio de un esclavo. Miren lo que dice Éxodo capítulo 21, versículo 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Por otro lado, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento anunciaban la traición de Judas por 30 piezas de plata. Escuche lo que dice Zacarías capítulo 11, versículo del 12 al 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro. Hermoso precio
con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro, buscando la mejor ocasión para consumar la traición. Después de todo esto, Judas buscaba la mejor oportunidad para consumar su traición, dice el texto, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Aunque hoy en día el nombre de Judas suena a desconfianza, pero es muy probable que en este tiempo no fuera así, sino que Judas llegó a ser uno de los 12 de mayor confianza en el grupo. Esto considerando el hecho de que había sido designado como el tesorero oficial del grupo, una posición que solo se les daba a personas de alta confianza, como dice Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. Las peores traiciones vienen de personas que realmente han demostrado ser confiables, pero esa falsa confianza que construyen es su plataforma para planear y ejecutar su traición cuando menos se espere. Y así Judas esperaba el mejor momento para entregar a Jesús. Lo cierto es que el vender a Jesús por el precio de un esclavo era una actitud muy vil y traicionera. Pero por otro lado, todo esto era necesario para que se cumplieran las profecías mesiánicas y así nuestro Señor Jesús pudiese ir a consumar su misión en la cruz, lo cual nos enseña que aun cuando pasan las peores cosas, la voluntad de Dios siempre se cumplirá a favor de sus escogidos. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? La traición de Judas. Cómo este hombre llegó a traicionar a su maestro, lo vendió a precio de un esclavo. Ahora, ¿cuántas personas hoy día que conocen a Cristo lo traicionan? Tal vez por los placeres del mundo, tal vez porque tantas cosas que hay hoy en día, tanta maldad que se presentan, pero eso es un pecado muy grave. Y a Jesucristo, que entregó su vida, derramó su sangre, fue clavado en la cruz, no hay que traicionarlo, más bien hay que alabarlo, hay que glorificar su nombre, porque Él nos dio gratis la salvación. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, que esta palabra pueda germinar en cada oyente, mi Dios. Te damos gracias por la iglesia, por los amigos, por la familia. Te damos gracias por las bendiciones que nos das cada día. En el nombre del Señor Jesucristo. Y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.